Bienvenido a Palabras de Vida Eterna, donde estudiaremos juntos la palabra de Dios. De manera expositiva haremos un recorrido en la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, profundizando en la verdad de la palabra, aprendiendo conceptos de enseñanzas fundamentales de la sana doctrina y aplicaciones prácticas para el diario vivir. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Les comparto nuestro número de teléfono, más 506 8877 7711, y nuestro correo electrónico vidaeterna173@gmail.com. Estamos para servirle. Muy bien, bienvenidos a un programa más de Palabras de Vida Eterna. Agradecidos con el Señor de poder estar acá nuevamente, Oscar, y tener un programa más aquí en compañía de ustedes en este su programa Palabras de Vida Eterna, que, bueno, como bien le hemos explicado en otros programas, es un programa que desea hacer un estudio expositivo de la palabra de Dios, libro por libro y versículo por versículo, sacando todas las riquezas y enseñanzas y profundidad de la palabra de Dios con dos propósitos muy importantes. Número uno, que usted crezca en conocimiento de la palabra de Dios, pero también muy importante que pueda poner en práctica todo ese conocimiento y así madurar en la fe. Así que bueno, gracias por estar con nosotros en este programa, un jueves más por la gracia de Dios. Y también recordarles que este programa es un programa en el cual queremos que usted también pueda sentirse como en casa y en compañía de nosotros, que usted pueda participar y también comunicarse con nosotros. Tenemos algunos medios habilitados para que usted pueda poder escribirnos, para que usted ponga sus comentarios, sus preguntas o cualquier comentario que usted tenga alrededor del tema que estamos tocando cada semana, para que también podamos abordarlo y, por qué no, un día poder también tener un programa de preguntas y respuestas. Así que si usted está viéndonos, no importa en cualquier parte del mundo que usted se encuentre, tenemos el medio de WhatsApp habilitado para que usted nos escriba, y el número telefónico que es más 506 con el código de país 88777711. Les repito, código de país más 506 y el número de teléfono 88777711. Pero también tenemos lo que es el correo electrónico habilitado, donde usted nos puede escribir un correo si así usted también lo gusta, que es vidaeternajn173@gmail.com. Les repito, vidaeternajn173@gmail.com. Recordarle que este programa se transmite a través de Sígueme Radio de forma online, pero también por Facebook en Sígueme Radio, donde verá este programa en vivo, así que le invitamos a poder participar con nosotros en cualquiera de los medios o plataformas que a usted le sea mejor y más conveniente. Recordarles también que este programa lo podrá encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube como Sígueme CR, donde encontrará este y los otros programas en diferido para que usted pueda estudiarlos con mayor detenimiento, si desea pausarlos y demás. Así que inscríbase por favor en nuestro canal, suscríbase, dele like al canal, pero también dele ahí un clic en la campanita para que cada vez que subamos el programa usted pueda recibir una notificación y estar al día con nosotros, y este programa, como siempre le pedimos, no solamente sea para usted, sino que también usted lo pueda compartir con muchas otras personas, y las personas así también puedan ser edificadas a través de la palabra de Dios. Es un gusto, su servidor Eddie Hernández le saluda, y bueno, vamos con el programa con también nuestro hermano Oscar, que pueda también saludar a nuestros oyentes. Claro que sí, bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Agradecemos a Dios por la oportunidad de compartir el Evangelio en obediencia a ese mandamiento que nos dio, ¿verdad? De Mateo, que dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí tenemos esta herramienta, Eddie, en que no sabemos a qué lugar del mundo está llegando, pero damos la gloria a Dios por la oportunidad que nos da de compartir. Claro. Que Dios les bendiga muchísimo. Bueno, como estuvimos viendo la semana pasada,
estuvimos tocando los primeros 3 versículos, ¿verdad, Oscar? Y como siempre, el tiempo nos está ahí apretando, estrujando, ¿verdad? Y creo que siempre tenemos como el deseo de poder comunicar tantas cosas, ¿verdad, Oscar? Sí. Tantas verdades. Pero creo que es importante que podamos también ir avanzando en el libro y, como tenemos costumbre, Oscar, dar un pequeño repaso, ¿verdad?, acerca de lo que vimos la semana pasada, para poder entrar un poco en contexto y alinearnos nuevamente con el texto que vimos la semana pasada. Así que si puede usted ahí direccionarnos un poquito con este resumen. Claro que sí. Hermanos, y quisiera invitarles a ir a Juan capítulo 1. Y si quisiéramos siempre mencionar lo que la Escritura dice para ubicarnos un poquito. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Y hoy vamos a avanzar en otros versículos que dicen: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a ver con más detalle esto durante el desempeño del estudio. Quisiéramos repasar un par de cosas que vimos la semana pasada y que quedamos ahí pendientes de compartir. Uno fue que el concepto de la historicidad de Cristo. Cuando tenemos evidencias de que Jesús vivió, a veces nos preguntamos si la misma Biblia podría darnos, de parte de otros autores que no sean creyentes o de parte de otros participantes de la historia, que no necesariamente son seguidores de Cristo, si hay evidencia de eso. Hay una evidencia muy bonita y está en Hechos 26, 24 al 26. El apóstol Pablo y hermanos comparece ante el tribunal de Roma, ante Festo, para dar testimonio de su fe. Estando ahí, dice la Biblia que llega el rey Agripa y Berenice, la esposa, y cuando están en ese proceso, se le pide a Pablo que dé testimonio. Él cuenta toda la historia de Cristo y todo lo que ha hecho, y cómo eso le llevó a la prisión. Pero hay un momento muy importante que es determinante para la historia de la fe cristiana, y les voy a explicar por qué. Dice aquí en Hechos capítulo 26, versículo 24 y 26, dice, cuando él estaba explicando, dice que un hombre, Festo, gritó a gran voz: «¡Estás loco, Pablo!». Las muchas letras se han vuelto loco. Pero Pablo dijo: «No estoy loco». Y vean qué interesante. Le respeta, le dice: «Excelentísimo Festo», sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Vean qué interesante. Lo que está diciendo o lo que les he dicho es verdad y no estoy loco, o sea, son de cordura. ¿Y en qué se basa él? Vean qué interesante. Él toma un testigo que no es un creyente. Y ese rey Agripa le dice: porque el rey, un romano, sabe que estas cosas, dice, ante las cuales también hablo con toda confianza, pues no creo que le sea oculto a nadie, porque no se ha hecho nada de eso en secreto. Entonces, él estaba diciendo al rey, la autoridad máxima en ese momento: rey, usted sabe que estas cosas son reales, y usted sabe que esto ocurrió, y que no se ha hecho en oculto. Era el momento para que acabaran con la fe cristiana, porque el rey hubiera hecho: no es cierto, es mentira, Pablo, usted está, de verdad que está mal de la cabeza. El rey no dijo nada en contra. Lo que el rey hizo fue decir: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, él no niega la veracidad de los hechos. Esto es increíble. No niega la veracidad de los hechos, pero niega la fe. Y ese es el gran problema hoy. Entonces queríamos usar eso para reforzar ese concepto de que Cristo es histórico. Hay muchas referencias, y como les decíamos, tenemos notas que pueden solicitar para que ustedes puedan tener alcance de esos, porque hay testimonios de gente, de historiadores no creyentes, que hablan sobre la existencia de Jesús. Sí, creo que es importante siempre recordar que tenemos evidencia escritural, como lo hablamos, ¿verdad? Y la evidencia escritural no solamente arroja luz desde la perspectiva del enfoque a creyentes, ¿verdad? Testimonio a creyentes, sino, como ahorita mencionaba Oscar, ¿verdad? Un testimonio de un rey, y en este caso podemos decir que obviamente pagano, ¿verdad? Sí, un rey pagano, y claramente este rey en ningún momento niega, bueno, un hecho que ocurrió en un tiempo de la historia, que ocupó un espacio de la historia, específicamente hablando de la vida de Jesús y su crucifixión, principalmente porque fue la sentencia romana, ¿verdad?, que se ejecutó
en este momento, ¿verdad? Según las leyes del pueblo romano, y obviamente movido, ¿verdad? Por el grupo religioso de su tiempo, del pueblo judío, ¿verdad? Entre los fariseos y todo este grupo de personas que deseaban de alguna forma poder callar la verdad, sí, que como bien dijo también pues el maestro sabio de Pablo Gamaliel, ¿verdad? Que si esto hubiese sido como cualquier otra obra de hombre, sí. Sí, como cualquier otra obra de hombre, como cualquier otra obra de sublevación, ¿verdad? Que no tuviera ningún principio ni tampoco ninguna determinación ni apoyo por parte de Dios, hubiese caído. Pero Oscar, creo que estamos ya más de 2000 años de la hora de Jesús, sí, y yo creo que hay que ser puntuales en algo muy importante. El Imperio Romano ya no existe. Sí. Pero el Señor Jesucristo permanece. Amén, amén. Entonces yo creo que las palabras de Gamaliel fueron sabias en aquel momento, y Gamaliel dijo algo que a la fecha para hoy ratifica que sí, la obra de Jesús no era simplemente un hombre loco que apareció y dijo unas declaraciones muy escandalosas que afirmaban en sí mismo ser Dios y nada más, y que ahí quedó y ahí murió, ¿verdad? Como decimos nosotros aquí, no, sino que es algo que permanece por el tiempo, ¿verdad? Y creo que eso es una afirmación también, aparte de la evidencia escritural, que tenemos una evidencia externa a través del tiempo, ¿verdad? Hay un dicho que dice que el mejor juez de todos es el tiempo, que nos muestra que evidentemente, bueno, el ministerio de Jesús, su persona, es tan real como se quiso presentar en aquel tiempo. Sí, y nada más un detalle adicional, Eddie, que es muy interesante. El rey Agripa niega a Cristo, ¿y sabes dónde se fue a vivir después, como cuando se pensionó, digamos así? Sí. Se fue a Pompeya, donde estaba Vesubio. Entonces puedes imaginarte lo que le pasó. Entonces, a veces, y no lo digo riendo, o sea, no deseo ningún mal, pero lo que digo es que los hombres somos enfrentados, es lo que vamos a ver ahora, y que Eddie nos va a desarrollar, es sobre la luz a la cual vamos a recibir. El ser humano es enfrentado a la luz de Cristo, y la luz, dice la Biblia, en las tinieblas resplandece, pero, y usted seguramente lo va a mencionar ahora, dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí. Creo que también importante, en el programa de la semana pasada que estuvimos desarrollando, hablamos temas muy enfocados y obviamente de una manera expositiva en los versos que tenemos aquí en los primeros versículos que leímos, ¿verdad? Hablamos del principio del verbo, ¿verdad? La preexistencia de Cristo desde la eternidad, ¿verdad? El lugar que tiene con Dios, ¿verdad? Que está cara a cara con Dios, eso también es de un grado de muchísima importancia, ¿verdad? Posicionándose al lado de Dios, creo que es muy importante, y la definición clara de que el verbo era Dios y en una frase muy clara y muy directa que queremos decir es: Jesús es Dios. Amén. ¿Verdad? Y en base a esto también proporcionamos una serie de versículos bíblicos, los cuales usted podrá repasar en la repetición que usted pueda hacer en el programa a través de las plataformas que usted desee, ya sea buscarlo en Facebook o si desea buscarlo en YouTube, pero usted encontrará estos versículos que proporcionamos para que usted pueda obtener estas enseñanzas y también meditar un poco más en los versículos. Otro punto importante que hablamos es que en el versículo número 2 dice este versículo: era en el principio con Dios, y creo que Juan es muy enfático en recalcar, ¿verdad? La preexistencia, la comunión que establecía el verbo con el Padre y que es desde la eternidad, ¿verdad? Recalcando la segunda oración de la primera cláusula del versículo 1. También importante recordar que vimos que en el versículo 3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, y recordamos Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, ¿verdad? Y sin él nada de lo que ha sido fue hecho, ¿verdad? Una afirmación en positivo y en negativo, donde entendemos, ¿verdad?, que Jesús es el creador de todas las cosas, y muy importante recordar que Jesús es el creador tanto de lo macro, es decir, todo lo que es visible para nosotros en tamaño grande, ¿verdad?, por decirlo de una forma para ser entendible para usted, pero también de lo micro, es decir, lo que es incapaz de ser visto por el ojo humano. Jesús fue el creador de todas las cosas. Recordemos que, como dice la escritura, versículo 4, y es donde queremos profundizar en este programa hacia adelante, dice: en él estaba la vida, y terminamos hablando la semana pasada del término la aceidad de Cristo, que estaremos desarrollando después de esta primer pausa que haremos en este programa, su programa Palabras de Vida Eterna.
su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Muy bien, seguimos adelante con esta segunda parte del programa, Palabras de Vida Eterna. Y bueno, estamos ahora aquí en versículo 4 de Juan. Y ayer estuvimos hablando del término aceidad, Oscar. Y creo que es importante que podamos explicar qué es la aceidad. A la luz de estos versículos es importante entender, ¿verdad?, que se revela otra verdad clara de la deidad del Verbo en este versículo 4. Dice, en él estaba la vida, ¿verdad? Y este atributo es un atributo incomunicable, ¿verdad? Y pertenece únicamente a Dios. Ahora usted se está preguntando qué es la aceidad, ¿verdad? Creo que es un término. Yo también estoy preguntando. Sí, ¿verdad? Y el término aceidad, que simplemente lo que quiere decir es que Él vive en y por sí mismo, ¿verdad? Dios, como es el Dios de la vida, todas las cosas subsisten por medio de Él. Él es el que transmite la vida a todas las cosas que existen, pero Él no es dependiente de nadie para existir. Y este atributo de la deidad que tiene Dios Padre es el atributo que también tiene el Hijo, ¿verdad? Y uno de los pasajes que nos ayuda a entender esta verdad está en Juan capítulo 5 y versículo 26, que nuestro hermano Oscar nos puede ayudar a leer, ¿verdad? Sí, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es autoexistente, entonces. Exactamente, es la autoexistencia, y dice tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Nosotros como seres humanos somos dependientes del dador de la vida. Todas las cosas son sustentadas por el dador de la vida. La creación misma se sustenta por la fuente de vida que emana de Dios mismo. Yo uso una pregunta que a la misma vez es una pregunta, y tal vez el término no sea el más indicado, ¿verdad? Pero sería muy tonta hacerla en un sentido. Pero imagínense por solo un segundo o una milésima de segundo que desapareciera Dios. ¿Qué sucedería? Todas las cosas desaparecieran con Él. Ahora, recordemos que es imposible que esto suceda, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es decir, si no hay Dios, no hay vida, porque Dios es la fuente de toda la vida. Así que es importante recordar, ¿verdad?, que este atributo que le pertenece al Padre, también el Padre comunica al Hijo. Y el término comunicar es muy importante, porque no es que el Hijo empezó a tener vida en sí mismo en el momento en el que algunos suponen que fue creado, porque no es de esta forma, ya que el Verbo a la misma vez que es eterno, de la misma forma que el Padre, los dos tienen aceidad. El Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, porque el Padre, como la fuente de toda vida, también lo comunica tanto al Hijo como al Espíritu, y los tres comparten la misma naturaleza, la misma esencia, y por lo tanto comparten los mismos atributos. Hablamos de atributos incomunicables. ¿Y qué me refiero yo con esto? Es decir, son características únicos del ser de Dios, o la persona al Padre, la persona al Hijo y la persona al Espíritu Santo, que solamente los tiene
el Dios único y verdadero. Nosotros los hombres participamos, Oscar, de alguna forma de atributos comunicados que Dios nos da, como por ejemplo el amor. Podemos de alguna forma dar expresión de amor, y obviamente la expresión de nuestro amor es limitado en comparación al amor perfecto del Padre, ¿verdad? Pero comunicamos estos atributos porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando hablamos del término o el atributo de la aseidad, es únicamente perteneciente a Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante. Cuando hablamos de aseidad, también una explicación que usted pueda anotar ahí si usted quiere hacerlo, ¿verdad? Nos referimos a la propiedad por la cual un ser existe de y para sí mismo. Así podemos decir que Dios existe en y por sí mismo por necesidad de su propia naturaleza. De la misma manera, Cristo tiene vida en sí mismo y existe por sí mismo. La vida está en Él y ha dado vida a todas las cosas, y por ende, como el verbo, Cristo tiene vida en sí mismo, Él puede ser el agente creador que también transmite esta vida a todas las cosas que Él ha creado. Y qué bueno entender eso, porque al Cristo crear todas las cosas, y como dice también la palabra de Dios, Él es quien las sustenta. Ahora, la pregunta más importante para nosotros es, ¿de qué manera este atributo de la aseidad, Oscar, me afecta a usted y a mí como seres humanos o como personas? Muchísimo. Porque si es por medio de Cristo que subsisten todas las cosas, que se sostienen todas las cosas, el creyente tiene fiel certeza de esperanza de que Cristo le sustentará en cualquiera de sus necesidades. Y esto es muy bonito porque podemos ver que Dios es el proveedor por excelencia. El que usted esté hoy aquí, ¿verdad?, viendo este programa con nosotros, el que nosotros estemos aquí inhalando, exhalando, es porque Cristo mismo nos sustenta. Ahora, si Cristo se ha preocupado de toda la creación, Oscar, dice que ni siquiera los pajarillos se deben de preocupar por el alimento, ¿verdad? Cuanto más nosotros, entendiendo que somos no mayores en un grado de importancia, sino mayores en un grado de creación que Él nos creó con un propósito de comunicarnos, de tener una relación íntima y personal con Él. Así que somos una parte importante de su creación, pero sobre todo un tesoro especial para Él. ¿Cómo no nos ha de sostener Dios a través de este atributo que ha sido revelado a través de la Escritura? Correcto, Eddie. Y hay una aplicación que Dios hace. Dios es el maestro por excelencia. Entonces usa cosas que conocemos para enseñarnos cosas que no conocemos. Y el pasaje de Juan, capítulo 6, versículo 57, nos habla de una comparación de Jesús como el pan de vida. Entonces, cuando Él les dice una cosa que suena muy rara, pero se las voy a leer, rara para el contexto. Dice así, Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vive por mí. Este pasaje lo que nos enseña, con base en el contexto de Jesús como el pan de vida, es como cuando usted y yo comemos pan. Tenemos hambre, comemos un pedazo de pan, y ¿qué hace el pan? Llega a formar parte de mí, me sustenta, me da fuerza, me da energía. Entonces, en ese caso es el pan de la vida, el pan de vida de Dios, quien ahora va a transmitir su vida a mí a través de Cristo, el pan de vida. Entonces, esa es Él, como el excelente maestro que era, nos lo hace ver como una forma más sencilla. Y qué bonito, porque estos principios de cosas que el hombre puede ver, que puede entender, también se usan para explicar términos o conceptos espirituales que para el hombre serían difíciles de entender. Y en relación a esto mismo, Oscar, dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la forma en la que Dios sustenta a todos los creyentes es a través de su palabra, que nos vivifica, como vimos en el programa pasado, y nos trae vida. Pero vea qué importante, porque el versículo 4 dice: en él estaba la vida, y dice, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí es donde quiero que entendamos que Jesús, ¿verdad?, al ser revelado al hombre, transmite esa vida así por medio de sí mismo, ¿verdad?, y nos sustenta, pero también es la luz de los hombres. Si la vida misma nos ha sido manifestada, y en este pasaje me gustaría que vaya un momentito ahí a la palabra de Dios, a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, y Juan hace una referencia muy clara acerca de esto, ¿verdad?, en primera de Juan, capítulo 1, vaya ahí en su Biblia, ¿verdad?, primera de Juan, capítulo 1, y versículo 2, si gusta lo puede leer, Oscar. Sí, dice: porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre
y se nos ha manifestado, que carga. No sé si sigo ahí, dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué lindo este pasaje, porque hay una gran profundidad de enseñanzas y riquezas que hemos venido tocando en versículos anteriores en el Evangelio de Juan, que están claramente especificadas aquí, pero mire que la vida misma nos fue manifestada, es decir, Jesús es la vida en sí mismo, ¿verdad? Es el que sustenta todas las cosas, pero esa manifestación de la vida tiene un propósito porque también es la luz, y es ahí donde quiero que entendamos, ¿verdad? Que esta vida es Cristo, el Verbo de Dios, único capaz de transmitir verdad y en plenitud la verdad acerca del Padre. Es por lo tanto que la vida, el Verbo también es la luz en sentido de iluminación. ¿Quién es el que nos revela al Padre sino la luz verdadera que es Cristo? La vida misma que se ha manifestado también trae una iluminación a los hombres para mostrarles con total claridad y en total plenitud, por medio de que Él es el Verbo encarnado, la persona de Dios Padre, y poder comprender cuál era el propósito que Dios tiene también para con nosotros, la humanidad, ¿verdad? Esto es importante. Claro, es importantísimo. Y siguiendo con el tema mire, cuando Cristo llega, vuelvo yo con las ilustraciones, es como todos en tinieblas y alguien prende la luz. Exacto. ¿Verdad? Va a pasar dos cosas. Unos van a decir, qué bueno. Otros van a cerrar los ojos. Otros van a cerrar los ojos. Entonces, Jesús decía, y sé que lo tienes por ahí, Juan dice, en Juan 8:12 dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como que une los dos conceptos, luz y vida. Luz y vida. Y qué bueno también poder ir entendiendo esto, porque como usted, la ilustración que usted usa, Oscar, es muy importante, ¿verdad? La luz, ¿verdad? Y póngase a pensar, usted ha estado en el cuarto oscuro, ¿verdad? Incluso, y a usted le encienden la luz y usted hasta que se encandila, ¿verdad? Para algunos eso es lo que realmente produce esta iluminación de Cristo. Cuando sus obras malas son de manifiesto por medio de la luz, ¿verdad? Creo que es importante entender que la Escritura dice, ¿verdad?, que los hombres, ¿verdad?, rechazaron esta iluminación porque ellos amaron las tinieblas, porque sus obras eran malas desde el principio, y ellos no querían venir a la luz para que sus obras fueran manifiestas, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante comprenderlo, pero a la misma vez también de la forma en la que una persona, al no poder tener un camino trazado de forma certera, una claridad del por dónde andar, al encender la luz, todo es visible, ¿verdad? Claro. Los tropiezos, las piedras, los obstáculos, etcétera, como podemos verlo, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto es la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros cubiertos de pecado, de inmundicia, de maldad, en medio de la oscuridad, el enceguecimiento que produce el príncipe de este siglo, Satanás, cuando Cristo a través de su persona se nos revela al Padre, trae la luz que nosotros necesitamos, Oscar. Y aquí dice que es importante que podamos comprender, ¿verdad? No como una luz en sí misma, sino como la luz que ilumina al hombre perdido, ¿verdad? No es que Cristo de alguna forma es una luz, Él es la luz, ¿verdad? Sí. Y recordemos que este Señor Jesucristo es una persona, ¿verdad? Y dice aquí, ilumina al hombre perdido y es conocedor de toda verdad absoluta en cuanto al Padre y la revelación de la obra de salvación que está en el Hijo. Aquí en Mateo 11:27 tenemos un pasaje clave, ¿verdad?, que nos ayuda también a entender un poco acerca de esto. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11 y versículo 27, ¿verdad? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta vida que fue manifestada a nosotros, ¿verdad? Como dice primera carta a Juan, y que también la luz que vemos en la persona de Jesucristo. ¿Cuál era el propósito? Revelarnos al Padre, revelarnos su propósito para con la humanidad, su plan de redención, su propósito para volver a restaurar al hombre caído, y obviamente esto solamente a través de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, en un círculo, la vida misma se manifiesta en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Un círculo, la vida misma manifestada en la persona de Jesucristo, es la luz que ilumina a todo hombre, para que todo hombre que cree venga a Él y encuentre por medio de la iluminación de sí mismo vida eterna que solo yace en su persona. Y qué lindo ver este círculo, ¿verdad? Jesús nos ilumina,
para poder tener este conocimiento de vida, y al tener vida tenemos también iluminación para seguir en el transcurso, ¿verdad?, de la vida cristiana que solo yace en la persona del Señor Jesucristo, que hablamos ahora también fuera de aquí del programa, ¿verdad, Oscar? Hermano. Y luego esta luz nos hace luz a nosotros. Y hay un pasaje que, bueno, conocemos, que dice la Biblia que vosotros ahora, sois la luz del mundo. Y Eddie, tal vez algo que mencionaste ahora que es importantísimo, quizá muchas personas que nos están viendo se preguntan, pero ¿qué es lo que Dios reveló? O sea, ¿qué es lo que, cuando Dios llega a la vida, la gente dice, Dios me dio el propósito, y ¿sabe cuál es el propósito de su vida? Y mucha gente no sabe. Pues la Biblia dice con claridad que Dios te creó para tener comunión con Él y para disfrutar esa comunión por toda la eternidad. Cuando el hombre entra en oscuridad, ¿qué pasa en un camino oscuro? Uno se pierde. A veces no sabe si se ensucia, no sabe si hay algún peligro. Pero cuando la luz llega, cuando Cristo llega, ves el camino y dices, ay, era para allá. Sí, estaba raro. Era para allá, sí. Y estoy parado en el lodo. Entonces, cuando llega esta luz, Cristo hace que la vida tenga sentido y propósito. Y luego nos convierte en luz a nosotros para que podamos llevar esta luz a otros también. Aquí en Juan capítulo 1 y versículo 5 también hay una declaración muy importante, porque dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que también creo que es importante entender que si de alguna forma podemos ver en Jesús la representación de esa luz que ilumina al hombre perdido, que le clarifica su pecado, que le clarifica su condición al ser pecador, también podemos entender, ¿verdad?, que tenemos la antítesis de esta analogía. Usted dice, ¿qué es eso de la antítesis de esta analogía, verdad? La antítesis quiere decir la contrariedad de la persona que estamos declarando. Si Jesús es la luz, por lo tanto, ¿quién sería las tinieblas? Sí, Satanás. Satanás, exactamente, y esa es la afirmación. Ok, Jesús es el que ilumina a todo hombre, pero ¿quién es el que enceguece y oscurece el entendimiento? Sí, el príncipe de este mundo, sí. Exactamente, el príncipe de este siglo, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando decimos que hablamos de una analogía, es la comparación de dos cosas que no tienen nada que ver, pero tienen algún tipo de relación. Cristo no es una luz de forma literal hablando, ¿verdad? Pero Él representa la luz. Y es una forma de poder entender cuál era la obra y ministerio de Cristo también en relación con estos versículos anteriores. De la misma manera también tenemos a el enemigo, Satanás, el diablo, ¿verdad? Que estos son calificativos acerca de su persona, ¿verdad? Entendemos que Él también tiene una obra perversa, una obra malvada, ¿verdad? Y aunque el enemigo trate de oponerse ante la obra y ministerio del Señor Jesucristo, que es iluminar al hombre perdido, a darle entendimiento de su pecado y también claridad acerca de cómo puede ser rescatado de esta esclavitud del pecado, de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Aunque tenemos esta oposición, jamás podrá prevalecer el poder de Satanás contra el poder del Dios verdadero Jesucristo, que se nos ha manifestado y nos ha iluminado en cuanto a la obra redentora que puede asirse el hombre a través de la persona del Señor Jesucristo. Así que vamos a ir a nuestra segunda pausa de programa y nos vemos al regreso. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es.
Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe. Muy bien, regresamos en este último segmento del programa. Y bueno, estuvimos hablando un poco acerca de Cristo como la luz, pero también de Satanás y su obra de oscurecer las tinieblas, ¿verdad? Que siguen operando hasta el día de hoy. Y qué importante poder tener un versículo clave que nos ayude a comprender este principio y esta verdad escritural. Capítulo 4 de 2 de Corintios y versículo 3 al 6 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, ¿verdad? Amén. Qué bueno como en cada uno de estos pasajes, Oscar, podemos encontrar clarificaciones acerca de verdades que estamos exponiendo ahora o de la verdad que estamos exponiendo, pero también principalmente a cómo ratifica cada vez la deidad de Cristo, ¿verdad? Dice, el cual es la imagen de Dios. Y lo cierto y la verdad explícita aquí es que no hay fuerza capaz de nublar o oscurecer el conocimiento que trae la luz misma que está en Cristo. Todo aquel que mira atentamente y cree en Él no andará en tinieblas. Juan 8:12, ¿verdad? Así como la oscuridad no puede prevalecer contra la luz, ya que la luz disipa las tinieblas, aunque Satanás y sus huestes se opongan y resistan a la luz, no podrán frustrar su poder y el verbo será el victorioso, aunque esté presente esta oposición. Y qué bueno poder tener esta certeza, esta confianza de que sí, tenemos a un rey victorioso y que podremos luchar en medio de un mundo caído y las tinieblas que caen nos oscurecen cada vez más, y lo podemos ver simplemente dando un ojo hacia la sociedad, la corrupción del mundo, el pecado, cómo va en aumento y cómo va degradando también a nuestra sociedad hoy. Pero Oscar, aquí luego en estos pasajes, ¿verdad? Tenemos el versículo 6 que ya empieza a ser, y hablábamos ahora, ¿verdad? Sí. De por qué estaba ese versículo ahí, ¿verdad? En medio de en pleno desarrollo de la exposición acerca del verbo y atributos y características de él. Pero dice aquí, y si usted nos puede desarrollar un poco esto, ¿verdad? Dice Juan capítulo 1 versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Se llamaba Juan, y aquí Juan no es Juan el apóstol, Sí. es Juan el bautista, o el bautizador, como también algunos le llaman. Y aquí es muy importante entender por qué aparece en ese momento la historia. Dice la Biblia que él va a dar testimonio de la luz. Y ese hombre es, por sus características, uno de los hombres más relevantes de la historia. De hecho, el Señor Jesucristo, haciendo referencia a él, en Mateo capítulo 11, da una descripción de Juan. Dice la Biblia que cuando él habló a la gente, en versículo 7 dice, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, algo ahí, nada más solo para ver. ¿O saliste a ver un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? Otra vez es como lo que está diciéndonos Juan aquí. Vean que él tenía un propósito. Dice, sí, dice, a un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Porque
Este es, y vean qué interesante, el Espíritu Santo, Dios mismo está dando el cumplimiento de una profecía en Malaquías que dice, si os digo, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, y aquí recuerden, eso es como amén, amén, ¿verdad? Una reiteración. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y luego hace una aclaración, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hermanos, este hombre, Juan el Bautista, va a ser el heraldo del rey, quien va a tener la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación. Él está en cumplimiento también a un pasaje que está en Isaías 43. Y ayer hicimos una referencia a esto, pero siempre es muy, muy importante hacer referencia a ese pasaje, porque clarifica mucho de la realidad de lo que Juan vino a hacer. Dice la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 3, dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se ha llenado. Esa es la función de preparar camino. El trabajo de Juan no era un trabajo sencillo, ¿verdad? Sí, no. Era quitar piedras, era acomodar el camino, y Juan era el predicador que nadie quiere, ¿verdad? Generación de víboras, ¿verdad? Imagínense. Eddie hoy en día sería un predicador no muy querido, ¿verdad? No, yo digo que si Juan hoy tuviera una iglesia, su iglesia sería como de 5 miembros, ¿verdad? Exactamente, sí. Y una que otra víbora más por ahí. Ok, dice, vos que clama en el desierto, dice, y se manifestará. ¿Qué es lo que ocurre eso? Una vez que él haya hecho este trabajo, dice, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y aquí quería hacer una ilustración, como habíamos comentado ahora, de que el pueblo de Israel estaba continuamente a la espera del Mesías. Y les voy a decir que aún hoy en día los judíos esperan la venida de Elías, porque Elías es el precursor. Hay un pasaje muy lindo en Lucas cuando habla de que el padre de Juan el Bautista, Zacarías, entra al templo a orar. A esta edad ya él tiene una edad mayor, su esposa ya es una adulta mayor. Ellos no han podido tener hijos, pero cuando él está ahí en el altar, la Biblia dice que el mensajero de Dios llega y le dice: Dios ha oído tu oración. Uno piensa, yo pensé siempre que era la oración de que tuviera un hijo, dice, y el Señor te va a dar un hijo. Vean la maravilla de esto. Dice la tradición judía que la oración que los judíos recitan sobre Elías es conocida como la bendición de Elías o la bendición del profeta. Esa oración es recitada especialmente durante la celebración de la Pascua, en un contexto muy particular, cuando se realiza el Sedero, propiamente la Pascua. Dice que lo que ellos realizan en esta ceremonia es en memoria o en esperanza de la venida del profeta Elías, quien será el precursor del Mesías. Ellos traen para esa celebración una copa de vino vacía y la ponen en la mesa y dejan la puerta abierta en espera de la venida. Y vean qué linda la oración. La oración más común que se recita sobre Elías durante el Seder es esta: Elías el profeta, Elías el tirbita, Elías el geleadita, que él venga pronto en nuestros días, ¿verdad? Esa es la esperanza para ellos, y en vida buena y alegre, para anunciar la venida del Mesías, hijo de David. Y amén, ¿verdad? Eso es lo que terminan. Elías es el precursor del Mesías. Vean, hermano, aquí hay un cuadro precioso. Dios le responde a Zacarías la oración. Elías va a venir. Elías, no le dice así, pero Elías va a ser tu hijo. Y después cuando Zacarías recobra la voz, él dice en un cántico que llaman el Magnificat, el Benedictus creo que es. Él dice, y tú, niño, ¿verdad? Hablándole, profeta del Altísimo, serás llamado. Y entonces ese cumplimiento es precioso. Vuelvo aquí, Eddie, ya para seguir con el tema, que
dice la Biblia, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ajá. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No era de la luz, y aclaro, no era de la luz, sino que venía por testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Y qué bonito este enfoque de la oración, porque Oscar, yo creo que en muchas ocasiones como creyentes empezamos a ver la vida cristiana como Dios girando en torno a nosotros, ¿verdad? Dios se nos debe a nosotros, Dios está obligado a cumplir el capricho de nosotros como seres humanos, y en realidad la vida cristiana no es así. Cuando vemos la contestación de este hombre, Zacarías, ¿verdad? No era la contestación de una necesidad de él en cuanto a poder tener un hijo, sino la contestación en cuanto a la necesidad de Dios para algo más grande que lo que el hombre podría imaginarse. Imagínense que cuando Dios contesta la oración de Zacarías, ya podemos entender en un contexto cultural judío, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era la contestación de la oración? No era, ok, Zacarías, todo esto gira en torno a ti, sino que podemos ver que, ok, Zacarías, el cumplimiento de Dios será una realidad, y a la misma vez que Dios cumple su plan y su propósito, nos bendice porque se cumple el deseo de corazón de Zacarías, que era ser padre junto con su esposa, que de hecho no cabe de más decir que eran personas de mucho ejemplo. Los dos andaban en rectitud en los caminos de Dios, eran temerosos de Dios. Pero la pregunta para nosotros es: ¿cómo estoy viviendo mi estilo de vida como creyente? ¿Vivo girando la vida en torno a mí mismo, que Dios gire en torno a mí mismo? ¿O entiendo que seguir el propósito de Dios bendice mi vida y me satisface y me llena de un gozo perdurable, un gozo verdadero, un gozo que dura para siempre? Y esto es lo que tenemos aquí en Juan, y como dice usted, ¿verdad? Él tiene un propósito, ¿verdad? Él tiene un fin, un propósito: dar testimonio de la luz para que todos creyesen por él. Y qué lindo, porque Juan había entendido cuál era su propósito en esta vida. Él había sido enviado para dar un testimonio. El testimonio no era acerca de sí mismo, el testimonio era acerca de Jesús. Y esto es muy importante. Ahora, una pregunta que cabe rescatar aquí es: ¿por qué podemos validar el testimonio y ministerio de Juan el Bautista como el precursor prometido? Y cuando hablamos del precursor, queremos decir como que prepara el camino de la otra persona que ha de venir, o el que prepara todo lo que está por venir, ¿verdad? Y así tenemos que ver la imagen de Juan el Bautista. Como mencionó Oscar en Isaías 40, capítulo 40 y versículo 3 de Isaías y versículo al 5, voz de que clama en el desierto, ¿verdad? En primer lugar, Juan declara a sí mismo que él fue enviado de Dios. Y si usted va ahí a Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 33 dice, hablando acerca de Jesús, aquí dice: y yo no le conocía, pero vea lo que dice Juan: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Entonces, vemos que Juan tuvo un encuentro con Dios como pasaba en el Antiguo Testamento con los profetas, ¿verdad? Dios se revelaba a este hombre y traía la revelación, la iluminación, ¿verdad?, de su plan y propósito. También es importante entender, ¿verdad?, que los otros apóstoles testifican acerca de él, de Juan el Bautista, como enviado por Dios, el profeta prometido que prepararía el camino del Señor. El mismo pasaje que se menciona, ¿verdad?, es de quien habla el profeta Isaías, y menciona específicamente Isaías 43, está en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 6, el apóstol, en este caso Mateo, ¿verdad?, menciona que sí, Juan es realmente el cumplimiento de esta profecía. Marcos, aunque no es apóstol, ¿verdad?, pero sí es uno que indagó diligentemente, que caminó con los apóstoles, ¿verdad? Y posiblemente lo escuchó de Pedro. Y posiblemente escucharlo de Pedro, ¿verdad? Pudo haber escuchado de primera mano de que Pedro dijo: sí, Juan era el Elías, que nuestro pueblo esperaba, ahí en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Pero también, Oscar, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, que por medio de su padre Zacarías, en Lucas capítulo 1 y versículo 76, lo tenemos, que Oscar lo mencionó. Mire cómo dice Zacarías por medio del Espíritu Santo. Mire lo que es el versículo 67 primero. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo:
versículo 76, para no alargar el versículo, y tú, niño, ¿verdad? Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Adonai, del Señor, el término usado para Jehová en el Antiguo Testamento por respeto a su nombre. Dice, para preparar sus caminos, y aquí ponemos a Jesús al lado de Jehová. Jesús es Dios, ¿verdad? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Para qué? Versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y qué interesante. Tienen que memorizarse ese pasaje. Ese pasaje es precioso, sí. Precioso. Y vean lo que dice el versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Quiénes eran los que estaban en lugares desiertos por lo general en el Antiguo Testamento? Profetas, hombres escogidos por Dios para cumplir un ministerio, los cuales se apartaban para Dios con un propósito especial. Aquí creo que es importante también ir desarrollando, ¿verdad?, lo que clarifica este versículo 80, pero también la afirmación, ¿verdad?, del versículo 79 es claro a la luz de la enseñanza de Juan, capítulo 1, ¿verdad?, que como estamos desarrollando, y versículo 8, ¿verdad?, este vino por testimonio, para que diese testimonio la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, no, ¿verdad?, sino para que diese testimonio de la luz, ¿verdad? Así que creo que además de esto, Oscar, porque el tiempo también ya nos apremia, y yo creo que ya estamos muy limitados, ¿verdad? Jesús mismo dice acerca de Juan que él es antorcha que ardía, ¿verdad? Ellos se regocijaban en esta porción de luz que Juan les daba, pero Jesús dijo acerca de sí mismo que él, en comparación con Cristo, era mayor todavía, ¿verdad? Y lo que estaba haciendo Juan como una antorcha, un camino oscuro, era llevar a todos aquellos que escucharan su mensaje hacia el sol de justicia que es Cristo, Malaquías 4:2. Oscar, yo por mi parte me despido en el programa para que usted pueda despedirse. Sí, gracias a Dios. Vea, ante esta revelación de luz, no nos queda más que dos cosas, tal vez. Una, imitar la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, cuando la gente le decía, mire, pero Cristo bautiza más que usted y todo eso, él decía, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Esta debe ser nuestra actitud en la vida cristiana, que Cristo cada vez crezca más en mí. Tengo un maestro, amigo, que es extraordinario, él se llama Randall Obando, y siempre que él enseña la Biblia, nos recordaba que para él el pasaje más lindo de la escritura, y que lo vive, porque es una persona que lo vive así, él decía, es que ojalá Cristo crezca, pero que yo mengue. Y esta lucha siempre se va a dar en la vida del creyente. Les animamos a dos cosas hoy. Uno, para que Jesucristo llegue a ser lo máximo en usted, que Él crezca y que nosotros menguemos. Y lo segundo, igual, tal vez usted esté en tinieblas hoy, tal vez no le ha alcanzado la luz de Cristo, o tal vez ha visto o ha oído de la luz de Cristo, pero la rechaza, porque tal vez la luz le parezca muy fuerte. Vea, permita que la luz de Cristo llegue a su vida. Cristo le va a mostrar el camino y la redención. Jesús decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan decía que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hoy es el día para que usted se vuelva a Cristo, entregue su corazón y sea rescatado de las tinieblas y puesto en el reino de la luz con Cristo. Bueno, gracias por estar con nosotros en este programa, y bueno, como aquí concluimos en el versículo 8, y ahora la pregunta es, ¿cuál es la respuesta de la manifestación de la luz? Lo veremos en la próxima semana, si así Dios lo permite, en el versículo 9 de Juan capítulo 1. Gracias por estar con nosotros en su programa Palabras de Vida Eterna. Gracias por su compañía en Palabras de Vida Eterna. Le esperamos en el próximo programa con más de la palabra de Dios, fortaleciendo su fe y crecimiento en el conocimiento de Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo con sus abundantes riquezas en Cristo. Nos vemos próximamente. Continúe en sintonía de Sígueme Radio.